Bienvenidos a Pasaporte Curioso, el canal donde viajamos con la imaginación por los lugares más fascinantes del mundo. Hoy vamos a explorar una guerra que no tuvo batallas, pero sí puso al mundo al borde del abismo, la Guerra Fría. Aunque nunca se declaró oficialmente una guerra, el mundo estuvo al borde de la destrucción nuclear durante décadas. Fue una guerra sin disparos directos entre los grandes protagonistas, pero con consecuencias reales para millones de personas en todo el planeta. Hoy te explico de forma clara y atrapante qué fue la Guerra Fría, por qué comenzó, quiénes fueron sus protagonistas y cómo transformó la historia del mundo. Para entender la Guerra Fría, primero hay que situarse en el contexto. Estamos en 1945. La Segunda Guerra Mundial termina con la victoria de los aliados sobre Alemania, Japón e Italia. Pero esa victoria dejó al mundo dividido en dos grandes bloques. Por un lado, Estados Unidos, que representaba al capitalismo, la democracia liberal y las economías de mercado. Por otro, la Unión Soviética, que promovía el comunismo, el control estatal de la economía y un sistema político de partido único. Ambas potencias, aunque habían sido aliadas contra Hitler, ahora desconfiaban profundamente una de la otra. Cada una creía que su modelo era el correcto, el que debía expandirse. Y aunque nunca se enfrentaron directamente en el campo de batalla, lo hicieron en casi todos los otros frentes posibles: político, económico, tecnológico, militar, cultural y hasta en el espacio. La Guerra Fría se llama así porque nunca se convirtió en un enfrentamiento militar directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Es decir, fue una guerra fría, porque la tensión era constante, pero no se peleaba con ejércitos en sus propios territorios, sino a través de conflictos indirectos, conocidos como guerras por poder o proxy wars. Esto significa que Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaban a distintos bandos en conflictos de otros países. Un ejemplo clave fue la Guerra de Corea, 1950 hasta 1953. Corea del Norte, comunista y apoyada por la Unión Soviética y China, invadió Corea del Sur, respaldada por Estados Unidos y otros países occidentales. El resultado: una guerra devastadora que terminó en empate, con una frontera altamente militarizada que aún existe hoy. Otro conflicto emblemático fue la Guerra de Vietnam. En este caso, el norte comunista luchaba por unificar el país bajo el comunismo, mientras que el sur era respaldado por Estados Unidos. La guerra duró casi 20 años y dejó millones de muertos. Fue un gran golpe para la imagen de Estados Unidos, que finalmente se retiró en 1975. Además de los conflictos armados, la Guerra Fría también se peleó en el terreno de las ideas y la propaganda. En cada país, el otro bloque era presentado como el enemigo absoluto, el responsable de todos los males. En las escuelas, en la televisión, en el cine, la ideología estaba en todas partes. Una parte fundamental de esta guerra fue la carrera armamentista. Ambas potencias desarrollaron armas nucleares de una capacidad destructiva nunca antes vista. La idea del equilibrio del terror se volvió central. Si uno atacaba, el otro respondería, y eso significaría la destrucción total del planeta. Se vivía con miedo. La gente hacía simulacros de ataque nuclear. En muchos hogares se construían refugios. Bastaba apretar un botón para terminar con todo. Pero también hubo una carrera tecnológica. Uno de los momentos más impactantes fue la llamada carrera espacial. En 1957, la Unión Soviética sorprendió al mundo al lanzar el primer satélite al espacio, el Sputnik. Fue una humillación para Estados Unidos, que respondió con inversiones gigantescas en ciencia y educación. En 1969, los estadounidenses lograron pisar la Luna por primera vez con la misión Apolo 11. Aunque ese logro fue simbólico, representaba la superioridad tecnológica en una etapa clave de la Guerra Fría. Europa, que había sido el campo de batalla principal durante la Segunda Guerra Mundial, quedó dividida. Alemania se partió en dos: la República Federal de Alemania, al oeste, aliada de Estados Unidos, y la República Democrática Alemana, al este, bajo control soviético. En 1961 se construyó el Muro de Berlín, uno de los símbolos más tristes y potentes de la Guerra Fría. Separaba no solo una ciudad, sino dos formas de entender el mundo. La gente que intentaba cruzar del este al oeste
podía ser arrestada o incluso asesinada. Millones de familias quedaron partidas por ese muro. En América Latina, la Guerra Fría también dejó huella. El caso más emblemático fue el de Cuba. En 1959, Fidel Castro lideró una revolución y tomó el poder, alineándose con la Unión Soviética. Estados Unidos respondió con sanciones y hasta con intentos de invasión, como en la fallida Bahía de Cochinos, en 1961. En 1962, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear en lo que se conoce como la crisis de los misiles. La Unión Soviética había instalado misiles nucleares en Cuba, a solo 150 kilómetros de Estados Unidos. Durante 13 días, la tensión fue máxima. Finalmente, ambas potencias negociaron. La Unión Soviética retiró los misiles a cambio de que Estados Unidos no invadiera Cuba. En África y Asia también hubo movimientos financiados por uno u otro bloque. Países enteros vieron sus conflictos internos transformarse en escenarios de la Guerra Fría. En muchos casos, las potencias interferían para asegurar su influencia, sin importar las consecuencias para la población local. Fue una guerra silenciosa, pero global. Durante décadas, el mundo vivió bajo esa tensión. Cualquier conflicto local podía escalar a algo mucho mayor. El espionaje, los golpes de Estado, las intervenciones encubiertas, todo era parte del juego. Pero, ¿cómo terminó todo esto? A finales de los años 80, la Unión Soviética comenzó a mostrar signos de debilidad. Su economía estaba estancada, la población vivía con carencias y la presión interna crecía. En 1985, llegó al poder Mikhail Gorbachov, quien intentó reformas profundas bajo los nombres de perestroika, reestructuración, y glasnost, transparencia. Sin embargo, esas reformas no pudieron sostener un sistema que ya estaba colapsando. En 1989 cayó el muro de Berlín. Ese fue uno de los momentos más simbólicos de la Guerra Fría. Familias que habían estado separadas por décadas se reencontraban. Al año siguiente, Alemania se reunificó, y en 1991 la Unión Soviética se disolvió oficialmente. Muchos de sus países integrantes se volvieron independientes. Así terminó la Guerra Fría, no con una explosión, sino con un derrumbe. El mundo cambió para siempre. Pero aunque la Guerra Fría haya terminado formalmente, su legado sigue presente. Las tensiones entre Rusia y Occidente, las armas nucleares que aún existen, los bloques políticos, los conflictos que surgieron durante ese tiempo, todo eso tiene raíces en esta guerra silenciosa que dividió al planeta durante más de 40 años. La Guerra Fría no fue solo un conflicto entre dos superpotencias, fue una etapa en la que el mundo se redefinió. Se pelearon ideas, sistemas, visiones del futuro. Y aunque hoy vivimos en un mundo diferente, muchas de esas heridas y divisiones todavía se sienten. Saber lo que pasó, cómo se vivió y cómo terminó, nos permite entender mejor el presente. Porque la historia, si se comprende bien, no solo nos cuenta lo que fue, sino lo que puede volver a ser.